Jeremías capítulo 18. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano. Y volví y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra el cual hablé, me arrepentiré, dice el Señor, del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciese o hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová: preguntad ahora por las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo se ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación y objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante de los enemigos, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana rogamos que nuestros corazones sean apercibidos con la palabra y ella more y permanezca en nuestras vidas para crecimiento y desarrollo del propósito divino. Aún pedimos, Señor, que el Espíritu Santo redarguya y cree en nosotros la persona que debe hacer para formar y edificar vidas que amen y vivan de acuerdo al temor de Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Sabe, muchos hemos hablado, yo he predicado este texto de muchas formas, pero hoy quiero hablar de algo, lo que Dios está formando. En estos años que usted lleva como cristiano, ¿qué Dios ha formado en usted? ¿Qué Dios ha venido trabajando en su vida? Porque el alfarero es una persona que trabaja en la rueda, y en la rueda está la arcilla para formar algo. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, le hemos dicho: sé mi Señor y sé mi Salvador, y gobierna sobre mis defectos, gobierna sobre mi fortaleza y gobierna sobre todo lo que tengo, todo lo que soy. Y eso le estamos autorizando para que Él entre a formar una vasija nueva de nosotros, para que entre a ser alguien que en cierto momento sin Él no considerábamos que Él fuera el que le diera forma y moldeara esta vida de acuerdo al propósito de Dios. Pero el Señor le dice a Jeremías en el verso 2: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y él dice que descendió
y que aquel hombre trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano y la volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Cuando usted y yo le dice, Señor, forma, crea en mí, forma, ayúdame con esto. Señor, es que necesito que me ayudes en esto, a moldear aquello. Estamos diciéndole, trabaja en mi vida, trabaja en mi vida. Y hay ocasiones, hermanos, que usted no quiere ser formado. Hay ocasiones en que usted quiere rebeldizarse. Hay ocasiones en que usted dice, hoy no quiero dejarme mandar de nadie, ni que nadie me toque, ¿sí? Y eso se llama rebeldía en nuestro corazón. Hoy no quiero sujetarme a nadie, hoy no quiero que alguien me diga algo, hoy quiero sentirme libre, hacer lo que se me antoja, literalmente. ¿Le ha pasado eso? A mí como pastor me ha pasado, como cristiano me ha pasado. A veces no quiero nada, ni orar, a veces he querido. ¿Sí me hago entender? Y eso no es pecado. Por presiones, por dificultades, por temores. Pero sé que tengo un compromiso con Dios, sé que tengo un pacto con Él. Y eso me lleva a recordar que mi relación no depende de otro, sino que depende de Dios. Y el alfarero es el Señor, nosotros somos el barro. Y como le hemos dicho, sé mi Señor y mi Salvador. Entonces, deja que el Señor trabaje en tu vida. Deja que el Señor trabaje en tus emociones. Deja que el Señor trabaje en tu carácter. Deja que el Señor trabaje en tu cuerpo, en tu mentalidad. Pero solamente a veces el cristiano quiere que solamente Dios moldee la parte espiritual. Dios es integral, Dios quiere moldear todo en tu vida. Y eso a veces nos cuesta asumirlo. En ocasiones para crecer tenemos que morir. Morir a cosas que nos gustan. Morir a cosas que satisfacen el corazón, pero que no agradan a Dios. Morir. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, dijo Juan el Bautista. Y crecer tiene que ver con permitirle a Cristo que forme, que moldee, que trabaje, que le dé una forma a esa vasija que no tenía, o a ese barro que no tenía forma. Y nosotros como cristianos, durante el tiempo que llevamos, tenemos que permitirle y decirle, Señor, trabaja en esta área, trabaja en aquella área. Y esas áreas tienen que ver mucho con las palabras, tienen que ver mucho con las emociones, con lo que sentimos. ¿Quién no se enoja? ¿Quién no se molesta por algo? ¿Quién no se siente ignorado en un momento dado? ¿A quién no le duele? Todo, ¿cierto? Todo nos pasa. Pero una de las cosas que está haciendo Dios es que nosotros le decimos, Señor, trabaja en mi vida, pero creemos que el proceso va a ser normal, va a ser suave, y el proceso a veces es doloroso. Y el proceso que dice, y estaba trabajando en la rueda y la vasija que estaba en su mano se echó. Eso significa que hay que empezar de nuevo. Eso significa que hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que empezar otra vez. Y eso nos cuesta. Porque hay algo que está en el ser humano que se llama orgullo, que no nos deja ver, que no nos deja, ya he avanzado mucho, ¿cómo me voy a devolver? Ya he avanzado mucho, ¿cómo voy a volver a mis inicios? ¿Cómo voy a volver a empezar de nuevo? Y eso cuesta. Y él dice, y descendía a la casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que hacía en su mano se echó a perder. Pero dice también, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Por qué Dios quiere trabajar en nosotros? Porque hay imperfecciones. Cada vez dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Cuáles son sus imperfecciones? ¿Con qué usted está luchando y patina continuamente? ¿Con qué usted está luchando y le duele y no quiere que Dios trabaje ahí? Yo no quisiera pasar por esto, Señor. Yo no quisiera sentir esto. Yo no quisiera vivir esto que estoy viviendo. Yo no quisiera. Pero eso hace parte del proceso. Esposas, esposos, hijos.
procesos. Todos queremos que sea fácil, todos queremos que es como pasar por el cajero y pagar con la tarjeta de crédito. Ya, no debo nada, no me costó nada de momento. Después pago. ¿Sí me hago entender? No me dolió. Después cuando llegan las cuotas, los retrasos, los intereses, dice, vea, yo no pensé que esto estuviera tan costoso. Y en la vida cristiana, cuando nosotros damos pasos en la dirección equivocada, dice por ahí un viejo y conocido refrán, gaste ahora y pague después, pero los intereses, los cobros, los dolores, las tristezas, los ojos amoratados, dice Proverbios, ¿sí me hago entender? Son cosas que duelen. Mucha gente toma decisiones y no considera las consecuencias. ¿Esto qué me va a traer si hago esto? ¿En qué me va a afectar? Me va a afectar esto que estoy tomando decisión. ¿En qué me va a afectar si hago aquello? Si voy en mi dirección y no tomo en cuenta a Dios, ¿en qué me va a afectar? Y ahí es donde le digo, necesitamos decirle, Dios, trabaja en mi vida, trabaja en mi vida, trabaja en mi vida. Porque nosotros lo podemos decir muchas veces, pero una cosa es decirlo y otra cosa es permitirlo. Señor, trabaja en mí, ayúdame. Y cuando llega ese momento donde Dios quiere trabajar con dificultad su vida, donde Dios quiere trabajar con un momento que a usted no le sienta bien, a nadie le sienta bien el dolor, nadie quiere dejarse moldear. A veces entre parejas suelen pasar cosas, pero esas cosas no pasan por pasar, tienen un propósito, moldear. Moldear, y moldear cuesta. Moldear tiene que ver con agachar en momentos la cabeza. Moldear tiene que ver con decir no a algo que parece bueno, pero que al final es muerte, dañino. Pero el Señor dice en el verso 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel. Alfarero, Dios es el alfarero de nuestras vidas, el que le da forma. Y la forma no es de acuerdo a lo que yo quiero, es de acuerdo a lo que Él quiere. Forma. Cuando vemos gente trabajando en la rueda, ve alguna imperfección y literalmente la vasija vuelve y la daña y empieza otra vez de cero. Y les digo algo, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas veces has caído? ¿Cuántas veces te has equivocado? Y con Él has empezado de cero, los demás no saben. ¿Sí me hago entender? Los demás no saben que empezaste de cero, que le dijiste perdóname Señor, me equivoqué, la embarré, pequé. Pero Dios quiere trabajar en ti. ¿Por qué quiere trabajar en ti? Porque te ama, aunque no eres perfecto, aunque eres imperfecto, Dios quiere trabajar en nuestras vidas porque nos ama. Y te planta al lado de alguien imperfecto. Y muchas veces soportas, vives, se acomoda, trabajan, luchan con alguien imperfecto para formar un hogar, formar una familia, porque no la persona que está a nuestro lado, en el caso de nosotros los hombres no es perfecta, y en el caso de ustedes las mujeres no es perfecto, pero Dios está trabajando en la vida de esa persona, en nuestra vida, y muchas veces usa a esa persona para moldear lo que Dios puso en tu vida, y a veces no lo entendemos. Pero el Señor vuelve y dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Mi pregunta es, ¿estás permitiéndole a Dios que trabaje en su vida? ¿Estás permitiéndole a Dios que trabaje? Dame prudencia con esta boca para hablar. Dame sabiduría para saber anticipar cosas, anticipar. Algunos esperan que los acontecimientos sucedan para tomar cartas en el asunto. Y nosotros como cristianos debemos anticiparnos. Muchos esperan que la situación se complique para decir, Señor, ayúdeme. Es como cuando el médico le dice, le dictamina, tiene cáncer. Y varias veces le han dicho que tenía un dolor por ahí, que tenía una inflamación que después se contraía. Y decía, no, ya con esas agüitas pasó. Y va al médico y el médico le dice,
lo que tiene usted es un tumor cancerígeno y de una vez no anticipó nada, simplemente tomó una decisión porque había no había una consecuencia, sino que había un dolor y permitió que eso abundara, creciera y después sí tomó una decisión, pero para muchos es tarde. Y ese es el pecado. Persiste, persiste, persiste y la persona se habitúa a cometer errores, se habitúa a cometer pecados, se habitúa a decir cosas, se habitúa y no se anticipa. Señor, yo no quiero más esto, yo no quiero más aquello, me cuesta, pero yo quiero soltarlo, yo no quiero permanecer en esto, voy a ayunar por eso, voy a compartirle para que otro me ayude a orar por esto. Moldear, permitir que Dios moldee. Hay cosas que dan vergüenza hablar, si me hago entender, pero Dios quiere trabajar ahí en tu vida, en mi vida, Dios quiere trabajar. Hay que permitirle. Y permitirle tiene que ver con aceptar que uno es culpable, aceptar que me equivoqué, aceptar que necesito ayuda. Hay personas que lo saben todo, lo creen todo y se mueven de diferentes maneras al gusto y creo que no se sienten todopoderosos porque creen que no necesita ayuda de nadie. Yo lo puedo solucionar todo, yo lo puedo hacer todo y necesitamos que Dios nos moldee a su imagen. Y eso cuesta porque la pelea es con nosotros mismos, eso cuesta. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos para arrancar, derribar y destruir. ¿Recuerda el llamado de Jeremías? Jeremías, Dios lo llama y Jeremías se echa un poco para atrás. Y se echa un poco para atrás por temores. Se echa para atrás un poco porque tiene miedo a lo desconocido, a lo que no ha hecho. Tiene miedo a lo que Dios le mande a hacer. Mi pregunta es, ¿usted ha tenido temor? ¿Temor de compartirle el evangelio a otro? ¿Temor de orar por alguien en una necesidad? Vuelvo y le digo, necesitamos que Dios moldee, le dé forma. Y eso es como soltarse en las manos de alguien y decirle, haga esto. Y aunque usted no lo haya hecho, Él lo va a respaldar. No le ha dicho a usted, yo voy a ir con usted, a su hijo, a su hija, hágale que usted puede, yo voy a ir, yo estoy pendiente. Dios hace lo mismo con nosotros, no nos tira vacíos, no nos tira solos. Él ha prometido ir con nosotros. Y en esas experiencias está moldeando, dándole forma, creando un hombre que se quería incapaz, una mujer que creía que no tenía nada de eso, pero cuando Dios le llamó, él visualizó que tenía más de lo que nosotros habíamos considerado. Amén. Porque a veces suele pasar que el enemigo nos hace creer que en nosotros no hay nada. Solo necesitamos estar banqueados ahí. En nosotros no hay nada. ¿Yo qué puedo darle a Dios? Nada. Cantar nomás ahí, sentadito ahí nomás. Nada. Y Dios quiere ponerte al servicio. Y Dios quiere usarte. Y Dios quiere que hagas cosas que no habías hecho. Porque Dios dice que estará con nosotros todos los días hasta el final. Amén. Hasta el final. Y cuando dice eso, y le habla al profeta Jeremías, pero si esos pueblos se convierten, no hablemos de pueblos, si esos hombres, si esas personas, si esos hijos se convierten. ¿Y por qué habla de convertirse? Porque suele pasar que Dios está trabajando, pero hay gente que no asume un compromiso, no determina un compromiso con Dios. Y esos compromisos, algunos creen que solamente es venir, escuchar y volver a casa y nada más pasa. Esos compromisos, algunos creen que solamente es hacer una parte en la iglesia, regresar a la casa y portarme como a mí se me antoja. No, un compromiso tiene que ver con vivir en todo lo que hacemos para Él. Cuando nadie lo está viendo humanamente, pero eres consciente que Dios te está viendo. Cuando nadie te está vigilando para corregirte o decirte, ¿sabe que eso está mal? ¿Sabe que eso te lleva a romper la relación con Dios? Eres consciente y dice que no lo vas a hacer, que no te metes por ahí, que no vas a andar por ese lugar, porque sabes que rompes relación con Dios. Pero una cosa que dice el Señor, pero si esos pueblos se convierten, pero si esa gente se convierte de la maldad de la cual hablé, el Señor mismo dice, yo me arrepentiré del mal que había planeado hacerles. ¿Qué pasó con Nínive? Dios había determinado un juicio. Mandó a
Jonás a predicar. Jonás no predicó en el momento que Dios le dijo. Jonás quería escapar como usted, muchas veces en otras maneras mandando a otro. ¿Por qué no manda a otro? Vaya, dígale a Julano, ese está más preparado que yo. ¿Por qué no envía a otro? Pastor, ¿por qué no le dice a Julano, a Julana, hágale a ese? Yo no tengo tiempo. ¿Sí me hago entender? Jonás escapó de esa manera, pero usted se ha inventado unas nuevas formas para decir, yo no, para zafarse la responsabilidad. Pero yo le digo, mi hermano, el Señor lo dice, si esos pueblos se convierten de su maldad, se convierten, la palabra conversión tiene que ver con transformación, tiene que ver con cambio, tiene que ver con renovación. Si esas personas se convierten de la maldad contra la cual hablé, dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo, y aquí, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré. Vuelve, dice el Señor, la misma palabra, me arrepentiré. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué a veces no llega después de muchos años clamando por algo? Porque hay injusticia, porque hay cosas que no se han reparado, porque hay cosas que no han permitido que esa oración suba, porque hay cosas que están ahí. Muchas veces le pedimos justicia a Dios, pero la justicia no está en quien la pide. Muchas veces le decimos, Señor, obra en justicia, mira que están haciendo esto contra mí, mira que están haciendo aquello. Pero mi pregunta es, ¿también estás obrando en justicia? ¿O solo pides justicia en el momento que eres afectado, pero cuando tienes que impartir justicia no la impartes? Eso es importante tomarlo en cuenta. Porque Dios va en ambas direcciones, va a favor, pero en muchos momentos va a ir en contra cuando yo voy en contra. Dios va a favor cuando voy haciendo lo correcto, pero va a venir en contra cuando yo voy en contra. Cuando yo voy olvidándome de su palabra y viviendo de acuerdo a mi antojo o al deseo de mi corazón. Es un ir y volver. Y si quiere un solo carril, pues haz lo justo, haz lo correcto. Si quiere ir, que Dios te bendiga, vaya en lo correcto en todo tiempo. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, la responsabilidad nuestra es oír y practicar. Oye la palabra, lee la palabra, pero practíquela. No la suelte, no la suelte. Lee la palabra, léela, escúchela, practíquela. Porque si no practicas la palabra es lo mismo que aquella persona que tomó un curso intensivo de hacer X o Y cosa y pagó por eso, pero volvió a la casa, terminó y no ejerció nada de lo que hizo. Usted tiene el conocimiento y alguien le habla y usted dice, presumiendo, ya me lo sé, yo lo vi en tal año y tengo el cartón donde certifica que yo me gradué de eso. Pero lo que Dios demanda no es que tengas un cartón, es que tengas la práctica. El que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. No es tanto el conocimiento, no es tanto decir yo tengo tantos estudios, es importante. Pero ¿de qué sirve eso si tú no practicas, si tú no vives? ¿De qué sirve tener tantos años si no estás viviendo y no has aprendido sabiduría en los años que tienes? ¿Por qué las personas mayores tienen más sabiduría? Los años, las experiencias, los golpes nos llevan a adquirir sabiduría. El ver a otros y decirse a uno mismo, no pasaré por ese camino, no voy a fallar ahí, voy a cuidar que mis pies no resbalen, no me meteré por ese lugar, por ese sendero. Pero hay gente que mete los pies por el sendero, fracasa y vuelve y los coloca y cree que las cosas van a salir. Y yo me acuerdo de una palabra que decía el pastor, si la semilla que sembraste es mala, pues entonces cambia la semilla. Si la semilla no dio el fruto que usted esperaba, pues entonces cambie la semilla. Hágalo de otra manera, de otra forma.
Si siempre los he intentado de la misma forma y siempre fracasa, siempre termina fracasando, pues hágalo de una manera novedosa, hágalo a la manera de Dios. Recuerde que el corazón del hombre es de continuo al mal. Pero, dice el Señor, pero si se hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, dice, me arrepentiré. Y cuando dice el Señor, me arrepentiré del bien que había pensado, significa que todos los beneficios que te anuncié que te iba a dar, ya no se los voy a dar. Le prometió a alguien y por una discusión o por algo dijo, ya no le voy a dar lo que había prometido darle. ¿Le ha pasado? Le ha dicho a su hijo, a su hija, como usted se portó mal, como usted la embarró y metió la cabeza por donde yo le dije que no la metiera, ahora no le voy a dar el beneficio que tenía pensado darle. ¿Se lo ha dicho? ¿Se lo ha dicho a alguien? Igual pasa con nosotros. Dios no lo dice a través de la palabra, pero muchas veces lo ignoramos. Y dice, vuelve y le leo en el verso 10, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré. O sea, de lo bueno que Dios había planeado, no va a llegar nada. Del bien que había determinado hacerle. ¿Y sabe por qué? Porque el corazón humano es terco y siempre busca lo conveniente, lo momentáneo. Por eso la palabra dice que es de continuo hacia el mal, de continuo. Es la naturaleza que le motiva, es el pecado que mora, dice, que le motiva siempre a llevar la contraria, siempre a vivir rompiendo. Algunas personas se alegran y dicen, las reglas se hicieron para romperlas. He escuchado gente que lo dice así, las reglas se hicieron para romperlas. Pero las reglas bíblicas, si tú las rompes, tienen consecuencias. Si tú rompes reglas bíblicas, si rompes la palabra, si pasas por alto la palabra, si la evitas, tratando de ser más sabio que Dios, vas a tener consecuencias. Y el rey Salomón dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal. Porque el mal, cuando lo seguimos, cuando vivimos en esa dirección, nos aleja de Dios y nos lleva a condenación y a muerte espiritual. Toda la gente cree que por llevarlo a un templo, llevarlo, ya es salvo, ya esa fue salva, ese fue salvo. No, debe tener un encuentro con Jesús, debe vivir para Él, debe morir a esa vida sin Cristo, debe vivir para Él ahora, desde ese momento en adelante. Yo escucho mucha gente, sí, la llevamos a fulano, le llevamos a ese, fue tan bonito, pero no es suficiente. Cristo tiene que ir en el corazón. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Jesucristo. Vengan a mí los trabajados, vengan a mí los cargados. Para eso apareció. Los que tienen problemas, los que no han podido salir de un pecado, de una costumbre, vengan, dice el Señor, yo les haré descansar. Pero muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos el proceso. Señor, tú prometiste en la palabra que me ibas a bendecir, pero hemos evitado el proceso. No queremos el proceso. Y el proceso es formativo. El proceso es doloroso. Y en muchos momentos, así como el que trabajaba sobre la rueda, la vasija en sus manos se echó a perder. Así hemos visto cuando nosotros le dedicamos tiempo a alguien, le evangelizamos, le hacemos un acompañamiento, oramos, y al final terminó dejándolo todo y volviendo al pasado, a la vida de la cual había dejado. ¿Quién tomó la decisión de volver al pasado? ¿Quién? La persona. ¿Por qué? Habrá muchas razones y motivos para eso. Habrán motivos verdaderos o motivos para justificar su estado, pero las personas por lo general nunca van a aceptar, la mayoría nunca van a aceptar la verdadera razón o motivo por cual abandonan el camino. Algunos dirán cosas contra los pastores, contra un líder, contra alguien. Es que tuve un problema, es que por eso me fui, yo no quiero volver a esa iglesia, yo no quiero volver a X lugar, no quiero encontrarme más con esa persona.
Si me hago entender, siempre van a justificar su estado. Y pocos van a decir, es que me gusta el mundo y no he podido dejar esto. Y por eso me voy. Y por eso me voy. Si me hago entender, pocos dicen eso. Pocos dicen eso. Es que hay un pecado que me ha tenido sumergido. Y aunque estaba en la iglesia no pude soltarlo. Siempre me mantuve atado. Y por eso me voy. Pocos dicen eso. Cuando se van, pocos dicen eso. A veces las personas quieren que el agua sucia lo lleve a otro, se la plantan a otro y no aceptan la realidad. Me fui por X, por Y cosa. No pude. Me costó. No quise morir a estas cosas. Siempre me mantuve haciéndolas ocultamente. Siempre hice cosas a escondidas. Eso significa no me dejé moldear, no me dejé formar por Dios. Por eso me fui. Pero en realidad lo que otros saben es que se fue por culpa de X, de Y persona, pero la realidad en el fondo es que se fue o se ha ido por razones completamente distintas. Y el Señor dice en el verso 11, ahora pues habla luego a los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Era gente que conocía a Dios, gente que había visto su gloria, gente que habían escuchado profetas, gente que estaba allí, que conocía el propósito de Dios para sus vidas, pero no habían querido, escúcheme, estaban ahí, pero en sus casas tenían ídolos, en sus casas tenían lugares de altares para adorar, en sus casas habían cosas que le rendían culto a los demonios literalmente, e iban a la casa de Dios, pero su corazón no estaba entregado a Dios. Es muy parecido eso cuando alguien se porta bien delante de otro cristiano, para que no le digan, qué hombre, qué mujer bien santo, qué mujer, qué pureza, qué santidad, delante de los demás. Y a solas, cuando nadie te ve, lo que hablas, lo que dices, lo que compartes, el lenguaje que usas con tus amistades, nadie te está viendo, pero Dios sí lo está viendo todo. Pero el Señor dice en el verso 11, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciéndoles, se lo dice a Jeremías, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros, trazo contra vosotros designios. Pero le dice algo, otra oportunidad, conviértase, conviértase. Pero ¿de qué debe convertirse, no? Yo soy buena gente, yo traigo el mercadito, yo traigo aquí la frutica, yo aquí le tengo todo. ¿De qué usted me dice que debo convertirme? ¿De qué? Del pecado. Y el pecado es todo aquello que va en contra de Dios y de la palabra. El pecado es todo aquello que ofende a Dios, pero también ofende a tu semejante. Y la conversión, le decía, es un cambio, ¿no? Es una transformación. Conviértase. Dígale a la gente que se convierta. Dígale a la gente que se arrepiente y se convierta. Dígale a la gente que se vuelva a Dios, que ya no vuelva más a la idolatría, porque Dios, eso es abominación contra el Señor. Y el Señor dice que a causa de eso, de la desobediencia, de la idolatría, del pecado oculto, trazó planes de mal. Dígale a los de Judá y a los que están en el entorno de Jerusalén que se conviertan. Dígale que se convierta. Dígale a la gente de San Andrés y sus veredas que se convierta. Dígale a su vecino que se aparte de estar haciendo lo malo y que se convierta. Dígale allá a la persona que está andando mal, dígale que se aparte del pecado y que se convierta, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Dígale a ellos que se conviertan. No es un mensaje bonito, no es un mensaje que le eleve el ego a usted, hermano, pero es un mensaje que nos confronta con una realidad. Es un mensaje que te dice, hay que cambiar. No es suficiente hasta ahora con los pasos que hemos dado. Necesitamos permitirle que Él moldee, que Él transforme, que Él edifique. Y ellos dijeron, cada uno, conviértase cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras, mejore sus caminos y sus obras. Y ellos dijeron en vano. Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Y haremos cada cual el pensamiento de nuestro malvado corazón.
¿Sabe qué significa eso? Haré las cosas como se me dan la gana. No me importa lo que usted me diga. Traducido a nuestro lenguaje actual, haré las cosas como a mí me parecen. Seguiré lo que dicta mi corazón. ¿Y qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Sí me hago entender? Esa es la realidad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, les repito lo que les dije, le dijimos, sé mi Señor y mi Salvador. Y muchos quieren ser salvos sin someterse al Señor. Muchos quieren tener acceso al reino de los cielos, pero no cumplir las reglas. No entrar bajo sujeción. No darle honra y tomar en cuenta a Cristo, sino vivir de acuerdo al malvado corazón, dice la palabra. Y yo les digo, mis hermanos, así se pierde el tiempo. Si la iglesia descuida la palabra y no la vive, si la iglesia descuida su relación con Dios, ellos conocían, Judá y las personas de Jerusalén conocían al Señor, sabían quién era, pero no habían dado todo su corazón para seguirlo. Aún más, profeta que les hablaba y les contradecía al rey, atrápenlo, échenlo al pozo, échenlo a la cárcel, péguenlo al cepo, métanlo allí a ver si muere ahí de frío. Usted mira muchas escenas como esa, morir apedreado. No me gusta lo que dice. Siempre me profetiza mal, siempre dice cosas mal en contra de mí, siempre me profetiza derrotas. Y los que no eran de Dios, el Señor te va a bendecir. El Señor te llamó y delegó sobre ti y te va a colocar en un pedestal. El Señor, pero le dijo, conviértase de su pecado. Y cada vez que un hombre de Dios decía, conviértase de su pecado, el rey lo apresaba y lo mandaba a guardar. ¿No le parece muy parecido a la situación de hoy en día con muchos profetas? Hablando de bendiciones donde hay un hombre, una mujer que vive en pecado o que llevó a una nación en pobreza y ruina y apartada de Dios y profetizándole bendición, que Dios, así como le ha dado el manto a Elías, también le iba a dar manto a él, iba a levantarlo, Dios hace como él quiere, pero también cuando hay pecado, Dios dice, hay pecado, hay mal y hay que convertirse. Muchos profetizan cosas que Dios ni les mandó a decir. Muchos son profetas para sí mismos. Muchos dicen cosas para agradar el oído, pero no para hacer la voluntad de Dios. Y yo le digo con todo respeto, mi hermano, mi hermana, mire bien sepa bien lo que está mirando en las redes sociales. ¿Qué tipo de mensaje? El mensaje de Dios siempre nos va a estar inculcando volver a la palabra, en abandonar el pecado, en hacer las cosas justamente. Y ellos dijeron, en vano, este mensaje es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos como nosotros nos place, haremos como dicta nuestro malvado corazón. Ese era el propósito. Haremos como se nos antoja, haremos como yo quiero hacer, haremos como yo he deseado. ¿Y sabe qué tiene que ver con ese haremos? Es que no me importan las reglas. Mi pregunta es, ¿estás rompiendo las reglas con el Señor? ¿Estás rompiendo las reglas? Porque las reglas están ahí y lo encontramos en la palabra. Las reglas bíblicas tienen un pro, pero el descuidarlas tienen un contra. Y él dice, el profeta, después de recibir el mensaje y transmite el mensaje del pueblo en respuesta a lo que le dice, en vano, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Escúcheme, cuando usted nota y lee más profundamente la Biblia, va a encontrar que el Señor les hablaba, pero en sus hogares tenían idolatría. Figuras que vienen heredadas de sus antepasados o que ellos formaban. Cuando hemos leído la Nueva Traducción Viviente, aclara un poco más sobre el tema. Las familias conocían a Dios, pero muchos tenían ídolos familiares. ¿Se acuerda de Raquel cuando huyó con Jacob?
que escondió el ídolo de su padre. ¿Se acuerdan? Y él también temía a Jehová, pero tenía su idolatría. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Oye alianza, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es tu Señor. Pero suele pasar que a veces el ser humano quiere una parte de Dios porque la necesito, y quiere una parte de la idolatría para complacerse a sí mismo o complacer a otros. Y eso nos mata espiritualmente, porque suele pasar que al compartir la palabra de esa manera, la palabra dice que un reino dividido no prevalece. O eres de Dios o eres contra Dios. Y eso nos confronta porque a veces nosotros nos gusta llevar la cosa muy suave, como que no tener conflictos o desacuerdos con nadie en el camino. Habrán personas que te van a contradecir. Tú echas demonios por el príncipe de las tinieblas que es Belcebú, le dijeron a Jesús. Y Jesús, parado en su rayo, firme, con convicción, les demostró que así no era. Hay gente que te va a contradecir en el evangelio. Hay gente que te va a criticar en el evangelio. Hay gente que te va a pisotear porque sigues a Cristo. Pero cuando tú tienes soporte, cuando tú tienes profundidad, cuando tú tienes buen fundamento, vendrán tempestades, Dios te dará una palabra y sabrás salir con elegancia y bien librado de situaciones adversas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe por qué? Porque has puesto al Señor como tu esperanza. Has puesto al Señor como tu esperanza. Ellos dijeron, el pueblo de Judá y de los entornos de Jerusalén, en pos de nuestros dioses iremos, pero nosotros iremos en pos del Señor. Recuerden las palabras de Josué: yo y mi casa. Ustedes, les habló claro, ustedes determinarán qué van a hacer desde ahora en adelante, pero yo y mi casa, dice, yo y mi casa. Escucha bien, papá y mamá, no es solo decirlo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso implica que vas a formar tus hijos, que le vas a enseñar la palabra. Eso implica que usted va a ser ejemplo, va a ser un espejo, va a ser la Biblia que otros miren. Eso implica que usted no solamente dijo la palabra, sino que la pone en práctica y otros van a aprender lo que Dios quiere que aprendan. Y en el verso 13 de Jeremías 18, por tanto, así dijo Jehová. Hace 15 días o un mes hablábamos de esto. Así dijo Jehová: preguntad ahora por las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Y sabe por qué la fealdad? Porque lo cambió por otro. Y no fue solamente una persona, fueron multitudes. Gran fealdad. Dejaron al Dios vivo, que los sacó de Egipto, que los guardó, los protegió y les levantó defensores, y lo cambiaron por ídolos. Ídolos de otras naciones. Ídolos, por eso les decía, escúcheme, por eso les decía, no se mezclen. No se mezclen con otras naciones. No se casen con otras mujeres o con otros hombres de otras naciones, porque le van a desviar el corazón. Eso lo hemos visto en la iglesia, eso lo hemos visto. La gente desvía el corazón y la fe se viene al piso y se muere. No se casen, no se unan. Él se lo dice, a Josué se lo dice, porque le van a hacer desviar el corazón. Pero es que la amo, pero es que lo amo, ¿sí me hago entender? Pero es que yo no puedo vivir sin esa persona. Y terminaron, y otros terminarán apartados del Señor, apartadas o apartados del Señor. Porque Dios nos lo dijo, pero como nosotros nos creemos un poco más sabios que Dios, y Él dice, lo leo de nuevo, así dice Jehová: pregunten ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado.
Escúcheme, esas palabras son tremendas. Mi pueblo me ha olvidado, incensando lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que no camine por sendas, y no por camino transitado. El camino de Dios es bueno, es justo. El camino de Dios tiene que ver con permanecer en Él y en su palabra. Pero muchos no quieren pagar el precio. Escúcheme, el precio, ese esfuerzo. Preséntense a Dios en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. El precio no son monedas, no es dinero. El precio es: me niego por obedecer a Dios. Me niego a esto por obedecerlo a Él. Cierro la boca por obedecerlo a Él. Y como estamos hablando del alfarero, el alfarero moldea. Y muchos amonderan el proceso porque no soportaron y no quieren andar bajo la regla divina. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve, faltarán las aguas frías de lejanas tierras, pero mi pueblo me ha olvidado. Mi pueblo me ha olvidado. ¿A cuál pueblo se refería? A Judá. ¿A cuál pueblo se refería? A Judá. Judá me ha olvidado. Jerusalén me ha olvidado. La gente de sus contornos me ha olvidado. ¿Y cómo olvidaron a Dios? Lo cambiaron. Lo cambiaron. ¿Y sabe qué dice? ¿Y sabe qué dice Ezequiel? Dice que ella se vendió a sus amantes. Lo dice con respecto a la idolatría. Y le pagaba a sus amantes para que estuvieran con ella. Se lo dice literalmente en Ezequiel, capítulo 12 en adelante. Y eso es triste. Termino diciéndoles, porque ya están llegando por ahí. Termino diciéndoles, mis hermanos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra en maldición, con el tiempo no se le haga raro que vas a recoger maldiciones. Si usted sembró frutales, vas a recoger frutas. Si usted sembró maíz, vas a recoger maíz. Si sembró hortalizas, vas a recoger hortalizas. Pero si sembró espinos, si sembró cactus, si sembró todo ese tipo de cosas negativas, vas a recoger ese tipo de cosecha. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Israel terminó alejándose de Dios. Llegó a una nación lejana y los llevó cautivos, los mantuvo cautivos 70 años. Los maltrataron, los esclavizaron y los tuvieron bajo el yugo opresor del enemigo, hasta que Dios cumplió la promesa que después de 70 años iban a regresar a su tierra. Y hay gente que murió en el cautiverio, hay gente que nunca pudo volver. Y por eso le digo, siembre cosas buenas. No diga: como me hicieron, así les voy a hacer. Siembre cosas buenas, porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. Así que levántate y deja que el alfarero comience a moldear. Levántate y deja que el alfarero trabaje en tu vida. Y dígale: Señor, necesito que moldee esta área, esta otra, esto, Señor. Por aquí tengo como una piedrita grande, ayúdame a sacarla para que le dé forma. Y esa forma tiene que ver con el propósito de Dios. Dios quiere trabajar en su vida. Dios quiere trabajar en su vida, pero usted decide dejarlo o no dejarlo. El alfarero es el Señor, nosotros el barro. Y ese barro moldeado tiene fruto de vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Puestos en pie, por favor. Mi Padre Celestial, aquí estamos esta mañana. Es otra cosa más, Señor, la necesidad que hay en nuestro corazón. Sabes bien que cada uno de nosotros ha tenido luchas,
que a veces, Señor, hemos tenido temores, que a veces, Señor, el corazón se enardece, pero aquí estamos, diciéndote, sigue moldeando, sigue haciendo, trabajando en nuestras vidas. No queremos desviarnos tras la idolatría o abandonar el camino por cosas propias. Solo queremos que tú gobiernes, solo queremos que tú nos enseñes en dependencia de ti. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Dice tu palabra. Es la única forma que podemos hacerlo. Nuestras cualidades, nuestras formas no pueden limpiar nuestra vida. Solo tú puedes trabajar, solo tú puedes formar y hacer que esta vasija se renueve. Y si confiesas tus pecados y te apartas, hallarás misericordia. Y estamos delante de ti, del único Dios verdadero, y de Jesucristo su Hijo, quien nos ha enviado. Estamos aquí, Señor, para ti. Conoces el corazón de las personas, conoces lo que sentimos, lo que anhelamos, pero no queremos fracasar, Señor, no queremos rendirnos, queremos alcanzar por lo cual nos hemos esforzado, queremos llegar a la meta. Pero te decimos, sigue moldeando, Señor. Sigue llegando a áreas donde no pensé que ibas a trabajar en mí. Sigue trabajando, sigue obrando, Señor. Mi carácter, mis emociones, mi forma de ver la vida, mi forma de entender tu palabra, Señor, de vivirla. Sigue moldeando. Enséñame, Señor. Tu palabra dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto.